falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19, muy buenos ejemplos y quiero tantos profesionales en el mundo, que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En el Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Queremos ver cómo está la situación, qué se está haciendo y cómo vamos a proceder, y que nos hable un poquito de la situación a nivel regional también, porque nos importa eso. Así que el doctor Carlos Moreno, bienvenido Carlos, como siempre. La vez pasada tocamos esos temas, pero siempre es bueno hacer el refrescamiento, porque esto es un tema de docencia. Correcto. Saber lo que tenemos y cómo vamos a enfrentar para salir. Recordemos que las pérdidas son millonarias, y por eso que hay la importancia del organismo del ICA, en donde está muy pendiente de lo que está sucediendo no solo en Panamá, sino en toda la región. Sí, muchas gracias, ingeniero. Como siempre, un placer poder acompañarlo en el programa, y pues qué alegría tengo de saber que ya tienen un alcance regional, y pues yo pienso que el sector agropecuario es clave, fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y en este sentido pues la agricultura y la ganadería es un pilar de la alimentación de todos nuestros pueblos a todos los países. No discrimina de raza, no discrimina de idioma, el sector agropecuario siempre va a ser importante. Bien, como comentábamos, en relación al tema del gusano gobernador, ustedes conocen pues que es una plaga que estuvo erradicada, por lo menos en nuestro país, casi 16 años, y a niveles de los países de la región por 40 años, en muchos de ellos, hubo la ausencia de la enfermedad. Sin embargo, por diversas condiciones, situaciones, llámese cambio climático. De Panamá hacia el norte. De Panamá hacia el norte, exacto, porque es endémico en el sur. Endémico, ¿no? En el sur. Sin embargo, pues el programa de cooperación COPEC tuvo, manteniendo la barrera y el control de la enfermedad por mucho tiempo, un programa que fue muy exitoso, y gracias a ese éxito, pues yo pienso que también hubo un nivel de relajación. Esa relajación, pues de alguna manera nos puso a prueba no solo Panamá, no solo COPEC, sino todos los servicios sanitarios de todos los países. Y en ese sentido, pues tenemos ya un nivel de conciencia y lecciones aprendidas que nos apuntan y nos llevan a pensar de que nuestros sistemas sanitarios tienen que mejorar, tienen que cambiar, tienen que actualizarse y tienen que dar ese salto que vaya de la mano no solo los componentes técnicos científicos, sino también la tecnología. Hoy día tenemos muchos avances tecnológicos, inteligencia artificial, un tema muy popular, y algunos otros más que yo pienso que son importantes de integrar al sector agropecuario. Nosotros como convenio de cooperación trabajamos con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y con el Ministerio de Desarrollo Pecuario aquí en Panamá en conjunto, socios estratégicos históricamente de Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, pues tenemos que considerar que en este momento el manejo de la plaga es un manejo integral de los países, de la región, y al cual muchos organismos, en este caso el ICA, ha sido un socio estratégico clave en el tema de comunicación y docencia y divulgación. Así es. Ese tema muy específico es el que nos lleva a la premisa de, ok, ¿qué nos pasó? Sencillo, tuvimos tanto éxito, bajamos la guardia y hubo una generación entera de ganaderos, de técnicos del sector agropecuario que olvidaron cómo se veía, cómo olía, cómo lucía y cómo abordar el problema. Lamentablemente, pues esto trajo como consecuencia que la plaga se extendiera de forma rápida, y en este momento, como usted bien mencionó, no solo está afectado de forma endémica a Panamá, sino pues tenemos casos hasta México, específicamente en el área de Chiapas. Allí es donde COPEC en este momento se encarga tratando de apoyar con el insecto estéril que se produce en Panamá, planta única en el mundo que desarrolla esta técnica, que es una técnica que data de los años 60, que descubrieron en Estados Unidos el doctor Robert Nipling, y que ayudó desde los años 60 a la erradicación del continente hasta nuestro país en los años 2000 más o menos. Hago un alto ahí, doctor. Cuando comenzó a darse las incidencias en Panamá, la gente dice, bajaron la guardia, lo que se está usando ya ya tomó resistencia. ¿Qué de cierto hay con eso? Porque tengo entendido que siguen depositándose las mismas
moscas que siempre. Sí, a nivel de nosotros como COPEC, nosotros nos manejamos bajo un sistema de normas de estándar calidad ISO 17025 y 9001, y de hecho somos el laboratorio de referencia mundial ante la OMSA para la enfermedad, lo que nos hace pues estratégicamente un punto de referencia a nivel global para el gusano barrenador del ganado. En el sentido de qué pasó, pues simplemente fue la tormenta perfecta. Una analogía que yo utilicé recientemente en una reunión de la OMSA casualmente es la siguiente. Nosotros nos enseñan a utilizar un paraguas. Nos dicen el paraguas es para cuando llueve, no mojarnos. Pero el paraguas también sirve para taparnos del sol. ¿Qué nos pasó? Se nos olvidó tapar el sol. La educación, los sistemas cuarentenarios, los sistemas de vigilancia, todo en el mundo cambió. Pero eso en específico no cambió. El insecto también cambia, es un ser biológico cambiante que quizás en el tiempo, como cualquier especie en este mundo, pues trata de sobrevivir y desarrolla mecanismos para adaptarse. El tema del cambio climático es importantísimo. Las temperaturas, como han variado en los últimos años, ha generado condiciones nuevas donde el gusano antes quizás no coexistía, que hoy día pues se le hace más fácil la tarea. Y si sumamos a eso, pues el no conocer el gusano por muchos años, el no manejar las estrategias de control, prevención para la enfermedad y el inclusive no tener a disposición productos que nos ayudaran a poder mitigar o disminuir el riesgo de la presentación de la enfermedad, porque es sencillo, si tú no necesitas un producto que pasa en el tiempo, los registros vencen. Entonces, nos pasó en Panamá y pasó en muchos de los países, no teníamos quizás en el momento de la emergencia, en el tope, las soluciones disponibles para poder atacar el problema. Y también un tema de disponibilidad costo-beneficio, qué teníamos y cuánto nos costaba. Nosotros conocemos que aquí en Panamá específicamente la mayoría del productor nuestro, el mediano y el pequeño, son miles de ellos, casi más de 45.000 de ellos están en ese rango. Entonces esos son quizás a lo que nos cuesta llegar con soluciones, no solo responsabilidad del gobierno, también responsabilidad del mismo sector per se. Claro. Es una responsabilidad compartida y honestamente en ese caso COPEC es un componente de la ecuación. Yo veo el programa de erradicación bajo una óptica de que tú necesitas 3 componentes. La conciencia del productor que colabore, porque ellos son el pilar clave, ellos saben lo que está pasando en su finca más que los técnicos. Ellos son los primeros responsables del producto que están entregando al mercado también. Por un lado eso, la conciencia del productor es una de las variables de la ecuación. Los sistemas sanitarios alineados y adecuados, no solo en el tema de control de movilización ingeniero, sino también en el tema de la educación continua y la divulgación de la información. Ser honestos ayuda mucho. A veces eso hace falta en algunos sistemas o en algunas administraciones. Entonces, en ese sentido, pues el sistema sanitario ligado con la conciencia del productor más la ciencia, que es ahí donde entra COPEC. COPEC es un programa que históricamente ha dispersado el insecto estéril porque es la misión nuestra, producir y dispersar el insecto estéril bajo la técnica de ciencia. Sin embargo, ese insecto estéril no lo hace solo, necesita el productor con conciencia que nos ayude, que colabore, que sea parte del programa, el sistema sanitario apoyando en educación continua, en divulgación y aplicando métodos de contención y mitigación del riesgo, tratamientos y prevención, y entonces el insecto hace la última parte, que es lo que desplaza y presiona entonces las poblaciones naturales que van quedando en un plan de supresión. Y no solo eso, doctor, y es que quizás no, en este bloque no me alcanza, pero en el otro bloque vamos a ver la situación real en Panamá hoy en día, cuál es el nivel de afectación y qué se está haciendo, dónde han sido las provincias que mayor incidencia tenemos y qué está pasando en los otros países y qué colaboración hay entre Panamá y todos los otros entes. Vamos a unos consejos comerciales. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube El Agro Ahora y no dejen de suscribirse a todas nuestras redes sociales como El Agro Ahora. Regresamos en unos minutos. Le estamos hablando del tema relacionado con el gusano barrenador. Hace un rato estuvimos hablando de las afectaciones, las incidencias, la responsabilidad de los productores, del gobierno, y es un tema que tuvimos por 16 años libre de eso, pero hoy tenemos afectaciones. A nivel nacional, ¿cuáles han sido las provincias
que mayor incidencia han tenido del gusano? Bueno, las mayores provincias afectadas van relacionadas justamente a las provincias con mayor población ganadera del país. En este caso, bovinos, que es la provincia de Darién, la provincia de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Son donde hay más densidad de ganadería y como pues es justamente también el 80% de los casos van relacionados, en el caso de los animales, asociados al ganado. Un animal de grandes proporciones, un animal que pues en nuestro país todavía va a ganadería extensiva, libre y pues que está mucho más expuesto a esta plaga. Pero hay que hacer un alto aquí y decir como tema de docencia, usted lo acaba de decir, Chiriquí es la provincia con mayor volumen de bovinos, luego le sigue Darién y después Veraguas. Pero curiosamente, muchas cebas, los animales que están en Darién no nacieron en Darién. Son animales que nacen en Azuero, en Chiriquí, en Coclé, pero que los llevan a los grandes cebaderos de pasto que están en Darién. Y luego ese animal se traslada a matarse en las tablas, en Chiriquí o en Panamá, y ahí hay la transmisión de la enfermedad. Sí, justamente es uno de los puntos que mencionaba al inicio, los cambios de la actividad ganadera en nuestro país. En los años 90 en Darién, ¿cuántos animales habían? Sí. 60.000, cuando mucho. Así es. Hoy día tenemos 300 y tantos mil, casi liderando o peleando con Chiriquí en volumen. Y como usted bien menciona, la actividad ganadera ha cambiado en el sentido de cómo se mueve el animal. Y ese movimiento justamente es lo que promueve que enfermedades como esta, si no tienen un control, en este caso el control no es solo de la parte oficial, no es solo control del MIDA, el control también inicia en donde el propietario tiene la conciencia de qué es lo que está moviendo, cómo lo está moviendo y quiénes son los responsables de mover ese animal de forma segura. O sea, el propietario, el sistema oficial y cómo este movimiento continuo del comercio ha afectado y ha generado de alguna manera que se promueva el movimiento y el avance de la enfermedad, no solo en las provincias, sino incluso a nivel de la región hacia el norte. Sabemos que hoy día existe un flujo de movimiento de animales hacia el norte muy grande. Igual muy parecido al que existe con las personas o existía con las personas hace unos meses, porque los mercados, el precio y la demanda pues se asocian esos movimientos hacia dónde está el mejor precio. Claro, pero también es que hay movimientos en traslado de animales entre fincas, hay compras de animales, hay subastas y hay animales que van al matadero. Obviamente un animal que llega al matadero con una afectación de un gusano, pues regresa o no entra. Lo regresan. Y ahí es que tiene que venir la parte que conocíamos, y no es por hablar pero existía el Arbicid, existía la Fórmula 62, existían otros productos, otras soluciones, aluminosilicatos que se utilizaban, pero la curación del ombligo, la curación de las heridas, las cosas que se hacían normalmente, que eran los momentos en donde podía la mosca llegar, esas son las cosas preventivas que el ganadero común que cambió, probablemente ese ganadero que aprendió eso, ya hoy en día tiene 60, 70 años, son los jóvenes. Correcto. Que tienen que comenzar a lidiar con esto. No, y justamente ahí va el componente de educación, o sea, nosotros tuvimos una generación que convivió, de hecho yo con 8 años recuerdo haber curado gusaneras en ombligo donde mi abuela. Claro. Pero los que ya son un poquito más jóvenes, que son quizás los que están en el ámbito o en el escenario ganadero hoy día, les hace falta conocer mejor la enfermedad y conocer, dependiendo del cuadro clínico, qué estrategias son las más convenientes. Porque no es solo la aplicación de un larvicida, dependiendo del estadio larvario, tú aplicas un tratamiento, o dependiendo del grado de afectación, tú aplicas un tratamiento. Tú puedes utilizar hoy día inclusive preventivo, las lactonas macrocíclicas, la famosa ivermectina. Es algo que está dando mucho efecto y muchos residuos de productos que genera una protección de prevención contra la enfermedad. Son prácticas que habíamos abandonado, que hoy día pues lamentablemente tenemos que retomar, obviamente con ciertas consideraciones técnicas de los tiempos de retiros y demás, pero es justamente eso, la docencia y la educación de cómo manejar cada cuadro, cada caso y el seguimiento de esas heridas en el tiempo y la aplicación de los tratamientos correctos, a la dosis correcta y en los momentos justos es lo que está haciendo falta. Eso que acaba de mencionar, doctor, la verdad es que es muy interesante. Y uno se encuentra en el común diario a los ganaderos diciendo, lo que pasa es que yo desparasito con ivermectina 3.15, el otro con al 1%, y yo hago una desparasitación cada 3 meses en el ganado joven y cada 6 meses en el ganado adulto.
¿funciona el uso de la ivermectina como un preventivo para el tema de la mosca? Totalmente. Nosotros hemos visto en ensayos en fincas que nosotros monitoreamos con el personal de COPEC, incluso los mismos vigilantes honorarios nos mencionan casos donde hay una finca ganadera donde aplican tratamientos preventivos versus los vecinos. El que tiene el tratamiento preventivo no tiene el mismo grado de afectación que el resto de los que no aplican nada. O sea, sí hay una diferencia y justamente con la campaña que se inició a hacer cuando entró esta administración de una educación y una divulgación masiva, honesta y directa con el productor, con los medios de comunicación y con los técnicos del sector agropecuario, han llevado a que en este momento en Panamá tengamos un nivel de supresión. No quiere decir que la enfermedad no existe, la enfermedad existe, pero hemos hecho la tarea en el sentido de poder tener una adaptabilidad. ¿Cuántos productiva. casos están saliendo ahorita? Tenemos un promedio semanal, que es más o menos la etapa basal que nosotros determinamos que es la plana, en la gráfica, de entre unos 400 y 500 casos semanalmente en las granjas que monitorea COPEC. Pero para efectos de gráfica eso comenzó un caso a la semana, sí. No sé qué, y llegó ahora a los 500. ¿Se ha mantenido? Estamos planos, estamos Okay. totalmente planos y es por eso que les menciono que estamos en una etapa de supresión en Panamá efectiva y es lo mismo que nosotros promovemos. Que Bueno, hagan para otros los países. amigos que venden productos veterinarios y la ivermectina, hacer su trabajo porque es parte. Pero más que eso, yo insisto en que la divulgación, nosotros tenemos un programa de docencia, pero sí tenemos que aumentar toda la información a través de redes, de medios, de televisión, de prensa, porque hay que hacerlo nuevamente masivo. Sí, no, totalmente. Nosotros como misión internacional que es COPEC, nuestra misión principal es producir el insecto estéril, dispersarlo y generar ese componente de criterios técnicos de cómo abordar la enfermedad. Sin embargo, nosotros en este momento a nivel de la emergencia regional lo que estamos intentando es sumar no solo a los servicios sanitarios de los países, sino sumar a organizaciones como el ICA y otros organismos que nos apoyen y nos ayuden justamente a llevar ese mensaje. En este programa justamente lo que quisimos es ver el problema, cómo lo están atacando y todo. No hemos hablado de la situación de COPEC como planta, si se ha quedado corta, si hay que hacer inversiones. Eso lo vamos a dejar para otro programa, estoy seguro. Pero finalmente, doctor, en el ámbito regional, ¿cómo estamos en Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala? Panamá y Costa Rica tienen un nivel de supresión estable. Nicaragua lo está alcanzando, están haciendo un trabajo bastante grande la gente del IPSA en campo. Lo que es el caso de Honduras, Guatemala, que son los últimos países que tuvieron la enfermedad, les está costando un poco. Diferentes situaciones. Son más grandes también. Son situaciones de, exacto, más extensiones, Sí. cómo está el servicio sanitario de esos países. O sea, hay cositas que hay que ir mejorando. En el caso de Belice, ellos son un país pequeño, tienen poca ganadería, tienen algunos casos, pero justamente como tienen menos ganadería, pues hay menos casos. Y tienen cierto nivel de vigilancia bastante efectivo, sin embargo hay mucho por hacer. En el caso de México, un país inmenso. Es inmenso. El Senacica está haciendo un trabajo tremendo, junto con el CPA, inclusive el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha estado muy directamente relacionado con el tema y somos prácticamente nosotros como COPEC los que suplimos esa técnica de insecto estéril que va a ayudar a suprimir y controlar la enfermedad. Sin embargo, no es la única tarea, o sea, es una parte de la ecuación como yo le mencionaba y en ese sentido, pues todos esos esfuerzos que se está haciendo a nivel de la región obviamente son promovidos y pues es apoyado gracias al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y pues nosotros como COPEC ponemos nuestro granito de arena, al igual que pues propiamente cada país lo está haciendo. Gracias, doctor. Realmente este programa llega gracias al ICA, al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, porque justamente ellos han sido uno de los que han expuesto y están a la palestra en el tema de que tenemos que controlar este mal que es el gusano barrenador, que por tantos años tuvimos libre, pero que ahorita nos está afectando y que eso incide directamente en el bolsillo de todos los ganaderos y de todo un país. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora.
Las gusaneras ponen en riesgo la salud de todos los animales, tanto de producción como domésticos. Detectarlos a tiempo es la clave. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.